Hola a todos, les vamos a presentar nuestro proyecto final para la materia de laboratorio de operaciones de separación. En nuestro caso hicimos una columna de intercambio iónico, específicamente la catiónica. El nombre de nuestro equipo es Ameba Boys y Powerpuff Girls. Los integrantes de nuestro equipo son Jimena Moreno, Antonio Zambrano, Miguel Rosso, Santiago García, Tatiana Lamprea y quien les habla, Catherine Segura. A continuación podemos ver el montaje final del equipo. Como podemos observar en la imagen, tenemos enumeradas cada una de las válvulas. Esto servirá para la posterior explicación del funcionamiento del mismo. Los materiales que empleamos para la construcción de la columna fueron principalmente 5 secciones de tubo, 5 válvulas tipo bola, 4 válvulas Luer Lock y una bomba peristáltica. Adicionalmente, usamos tubo de PVC, acoples tales como Ts, codos, uniones universales, tapones y diferentes adaptadores en PVC. También, para poder sellar cada una de las uniones, usamos teflón y finalmente empleamos mangueras para poder hacer la distribución del líquido. En principio, se inicia la bomba peristáltica y se indica el sentido de flujo de la corriente. Si se está llenando la columna, se dispone la palanca hacia el lado izquierdo. Posteriormente, se deben dejar abiertas las válvulas 1, 2 y 3, mientras que la 4 y la 5 permanecen cerradas. La columna se llena de abajo hacia arriba con el fundamento en que en un inicio se debía asegurar que la resina se pudiera humedecer de manera uniforme, dado que si hubiera sido en sentido contrario no se disponen de distribuidores de líquido como en las columnas de destilación del laboratorio de planta. Sin embargo, para las próximas prácticas en que se añada al montaje la columna de intercambio aniónico, el flujo podrá ser en ambos sentidos y la disposición de las válvulas deberá cambiar de acuerdo al sentido de flujo que se quiera manejar en ambas columnas. Adicionalmente, se puede observar cómo a medida que la columna se va llenando, la resina se fluidiza y las mallas de 0.4 milímetros dispuestas en las uniones universales mantienen fija la resina de cada sección y permiten tomar muestras. Se debe asegurar un recipiente con el cual almacenar el agua que se salga de la columna por la parte superior. Finalmente, para la regeneración de la resina se le ingresará una solución de HCl o una solución de salmuera, siguiendo los requerimientos de la ficha técnica que se encuentra en la descripción del video, y las decisiones tomadas por los estudiantes para la elaboración de la práctica. Adicionalmente, se debe realizar una sucesión de lavados con agua destilada para confirmar la remoción total de iones y restos de la solución empleada para la regeneración. Ahora, para los puntos de muestra, nuestra columna cuenta con 4 diferentes puntos de muestra en diferentes secciones. Para extraer muestra de cada una de ellas, es necesario quitar el tapón que tiene la válvula Luer Lock, insertar la jeringa, abrir la válvula y con la jeringa succionar un poco de la muestra. Posterior a eso, se cerrará la válvula nuevamente y se retirará la jeringa y se tapará nuevamente la válvula. Para monitorear el proceso de intercambio y la eficiencia del mismo, se definió que la conductividad era una variable de gran interés. La idea es, a partir de las muestras que se sacan a lo largo de la columna, poder medir la conductividad en el laboratorio. Inicialmente realizamos estos análisis. Estudiamos las soluciones que van a estar implicadas en el proceso, que en este caso sería cloruro de calcio, y dependiendo de en qué forma se encuentre la resina, si en ácida o sódica, ácido clorhídrico y cloruro de sodio. Y realizamos mediciones de su conductividad en función de la concentración en un rango de 100 a 1000 partes por millón, teniendo en cuenta la estequiometría del proceso de intercambio. Obtuvimos estos resultados. Acá podemos ver que la conductividad de la solución de ácido clorhídrico es la que mayor dependencia presenta con la concentración. También hay otro factor importante que facilita el proceso de identificación de la concentración a partir de la conductividad, y es que en efecto cuando se intercambia con un ácido se presenta un mayor cambio en la conductividad, mientras que si se usa la resina en forma sódica, prácticamente el intercambio no genera un cambio significativo en la conductividad, lo que dificulta la evaluación de las concentraciones, pero como veremos posteriormente, aún así es posible estudiarlo. Luego de hacer este análisis inicial, procedimos a imitar más las condiciones que se van a presentar dentro de la columna, es decir, que ambos iones van a estar dentro de la misma solución. Entonces se prepararon diferentes soluciones que presentaban tanto, en este caso ácido clorhídrico y cloruro de calcio, en diferentes concentraciones, también en un rango de 100 a 1000 partes por millón, y se midieron las conductividades. Luego estos resultados se ajustaron a la ecuación de una cónica y estos fueron los coeficientes que se obtuvieron. Como podemos ver, el R cuadrado es de 0,989, lo cual nos indica que es un buen ajuste a los datos experimentales.
Luego se realizó este mismo proceso, pero entonces ahora con mezclas entre cloruro de calcio y cloruro de sodio. Nuevamente se ajustó la ecuación obteniendo los resultados presentes. Acá es importante tener en cuenta algo, y es que esta función no nos da de forma única, a partir de la conductividad, las concentraciones de ambos iones. Lo que quiero decir es que es posible que diferentes combinaciones entre las concentraciones de ambos iones terminen dando una conductividad igual o muy similar. Por lo tanto, es importante realizar un proceso adicional, y es, dependiendo del caso, evaluar cuál de los iones o cuál concentración de cuál ion es más fácil obtenerla por medio de una titulación. Una vez realizado este proceso, ya esta ecuación, conociendo la conductividad y una de las concentraciones, nos da de forma única la concentración del otro ion. Así ya tendríamos toda la información necesaria para evaluar todo el proceso de intercambio. Ahora, nuestra práctica es de intercambio iónico, la cual es una operación unitaria de separación clave en el tratamiento de aguas y la purificación química. Consiste en reemplazar iones presentes en una solución por iones retenidos en una fase sólida, en nuestro caso la resina Zetlite LSE 9790. En esta práctica hacemos pasar una solución de cloruro de calcio a través de la columna de la resina catiónica en forma de hidronios. Los cationes divalentes del calcio desplazarán a los hidronios fijos en la resina debido a su mayor afinidad electroquímica. Con esta práctica buscamos entender fenómenos de transferencia de masa y cinética iónica y también la importancia crítica de mantener un flujo de bomba constante para evitar canalizaciones en la fluidización de la resina y garantizar el tiempo de contacto adecuado para un intercambio iónico exitoso. Ahora, como objetivo general de esta práctica, tenemos evaluar el desempeño cinético e hidráulico de una columna de intercambio iónico en régimen ascendente, mediante el seguimiento de la retención de calcio a lo largo de las 5 secciones de resina para determinar la capacidad de operación, el comportamiento del flujo de la bomba y la dinámica de saturación del sistema. Como objetivos específicos se busca analizar la dinámica de intercambio a lo largo de la columna, determinando la evolución del perfil de concentración de calcio a través de los 4 puertos de muestreo intermedios, mediante valoraciones complejométricas con EDTA y mediciones de conductividad. También se tiene que justificar y evaluar el régimen de flujo de la bomba peristática, ya que se debe seleccionar un flujo volumétrico constante configurado en la bomba peristática para tener un tiempo de residencia adecuado. También se busca determinar experimentalmente la concentración de calcio en las muestras extraídas en función del tiempo mediante titulación con EDTA. Finalmente, con ayuda de la ficha técnica de la resina, se debe también seleccionar y justificar el agente regenerador de la resina para el final de la práctica, analizando los principios de equilibrio químico y desplazamiento de efecto de masa, además de la afinidad iónica para revertir el agotamiento de la resina y restaurar su capacidad operativa. Los reactivos a usar en la práctica tenemos que como solución de alimentación se utilizará cloruro de calcio disuelto en agua destilada. Esta se debe preparar en base a las especificaciones de la ficha técnica de la resina. Esta solución simula un agua con presencia de calcio, permitiendo evaluar la capacidad de intercambio iónico del lecho. Para la etapa de análisis se empleará una solución patrón de ETA, hidróxido de sodio y el indicador negro de diocromo o murexida, reactivos necesarios para realizar la determinación de calcio mediante titulación complejométrica. Finalmente, para la regeneración de la resina se utilizará una solución de salmuera o de ácido clorhídrico, a preferencia de los estudiantes, preparada según las especificaciones de la ficha técnica de la resina. Entre los materiales y equipos necesarios se encuentran la columna de intercambio iónico-catiónico, un balde de almacenamiento y otro para recoger la solución tratada, jeringas para la extracción de las muestras y un conductímetro. Para el análisis en laboratorio se utilizarán bureta, pipetas, vasos de precipitados, matraces Erlenmeyer y balanza analítica. Para iniciar con la práctica se debe verificar que todas las conexiones y válvulas estén correctamente ajustadas antes de iniciar la operación, tal y como se indicó anteriormente en el funcionamiento global de la columna. A su vez, se debe asegurar que la manguera de alimentación esté bien ubicada en la bomba peristáltica. Posteriormente se prepara la solución de cloruro de calcio utilizando agua destilada. La concentración de esta solución se calcula con base en la capacidad de intercambio y las especificaciones técnicas de la resina, garantizando condiciones adecuadas para evaluar su desempeño durante el experimento. Una vez preparada la solución, se inicia la operación de la columna encendiendo la bomba peristáltica en la dirección correspondiente.
Los estudiantes deben mantener un caudal constante que asegure la fluidización de la resina y hacer su respectiva medición. La bomba presentada en el video tiene un caudal máximo de 17 litros por hora. Si los estudiantes lo consideran conveniente, el efluente podrá recircularse para evaluar el efecto de múltiples pasadas sobre la eficiencia de la remoción. Durante la operación se toman muestras periódicas en la entrada, la salida y en los diferentes puertos de muestreo distribuidos a lo largo de la columna. Estas muestras se analizan mediante una titulación complejométrica con EDTA, lo que permite determinar la concentración de calcio en cada punto del proceso. Con estos resultados es posible construir la curva de ruptura y analizar cómo evoluciona el frente de intercambio a través del lecho. La operación continúa hasta que la concentración de calcio en el efluente deja de presentar cambios significativos y se aproxima a la concentración de alimentación. Este comportamiento indica que la resina ha alcanzado su capacidad de intercambio y se encuentra saturada. Una vez saturada la resina, se realiza su regeneración utilizando una solución de salmuera o ácido clorhídrico, de acuerdo con las recomendaciones de la ficha técnica. El regenerante desplaza los iones calcio retenidos, restaurando los sitios activos de la resina. Durante esta etapa también se toman muestras para verificar que el proceso de regeneración se haya completado correctamente. Finalmente se realiza un retrolavado haciendo pasar agua limpia a través de la columna para eliminar el exceso de regenerante y cualquier impureza residual. Este paso garantiza que la resina quede en condiciones adecuadas para un nuevo ciclo de operación y evitar la contaminación de futuras soluciones de alimentación. Al final de estas 7 etapas, los estudiantes contarán con la información necesaria para calcular la eficiencia de remoción, determinar la capacidad de intercambio de la resina y construir la curva de ruptura. Durante la práctica, los estudiantes deben tener estas precauciones, como llenar la columna de la parte inferior para evitar la formación de aire dentro del lecho, mantener la resina siempre húmeda para conservar su capacidad de intercambio, evitar golpes o movimientos bruscos que puedan alterar la distribución de esta, abrir y cerrar las válvulas de forma lenta para evitar cambios repentinos de presión en el sistema, cerrar correctamente todos los puertos de muestreo después de cada extracción para evitar fugas o entradas de aire. Durante toda la práctica se deben utilizar los elementos de protección para tener una mayor precaución durante la regeneración y la manipulación de los reactivos. Al finalizar la regeneración, se debe realizar un retrolavado con agua destilada para eliminar los residuos del regenerante. Y al terminar la práctica, se debe limpiar la columna y dejar la resina cubierta con agua para su correcta conservación.